Docente, recibe un saludo cordial. En esta oportunidad le voy a hablar sobre la petición de herencia, las nociones básicas a tener en cuenta y la vía procedimental. Durante nuestra existencia, las personas realizamos diferentes actividades para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, los gustos, deseos o demás cosas que queramos realizar en nuestra vida. Para ello, las personas vamos adquiriendo diferentes bienes, patrimonio o incluso deudas en el transcurso de nuestra existencia. Estos bienes, patrimonios, pueden ser los carros, artefactos, departamentos, terrenos y demás cosas que podamos imaginar. Y en cuanto a las deudas, podemos adquirir también préstamos financieros de diferentes entidades bancarias. Sin embargo, esta vida tiene un fin. Esta limitación que tiene la vida es con el fallecimiento. Este hecho natural que nos va a suceder a todos tiene efectos jurídicos en el derecho diferentes. Pero en esta ocasión, dado el tema de la petición de herencia, nos interesa solamente un tipo una clase de efectos jurídicos, la cual es la apertura de los derechos sucesorios, o también conocida comúnmente en el común de la gente como la recepción de la herencia. Hay un problema en esta apertura de derechos sucesorios, que no siempre surge, pero sí puede surgir en varias ocasiones. Esto se da cuando no hay una partición adecuada de los bienes. Esto ya sea por la mala fe de los herederos, que tiene, por ejemplo, un grupo de hermanos, el cual no quiere compartir, con el cual uno de ellos o dos de ellos no quiere compartir la herencia que les dejaron con los demás. O también puede ser por el desconocimiento de la existencia de otros herederos, como suele pasar con el caso de las personas que ya son hermanos, deciden repartirse los bienes, pero se enteran posteriormente a la repartición de esta herencia de la existencia de otro hermano que el padre o la madre tuvo y que ellos desconocían. Ante este caso, si este heredero legítimo que ha sido excluido de la herencia por cualquiera de los casos que he mencionado u otros de diferentes naturaleza, se puede solicitar lo que es la petición de herencia para poder participar en esta distribución de la masa hereditaria. Para tratar este punto, en primer lugar, vamos a explicar los aspectos básicos que conciernen lo que son los derechos sucesorios, el cual es importante entender para poder hablar de la petición de herencia. Los derechos sucesorios pueden comenzar en base a dos supuestos. Estos son, en primer lugar, con la muerte de la persona, o también puede ser con la declaración de su muerte presunta. Esta persona en cuestión, obviamente que tiene que ser una persona natural, que a partir de ahora en adelante va a ser llamada causante para efectos de tratar el tema. Esta persona causante puede dejar sus bienes en su masa hereditaria, como pueden ser su casa, sus terrenos, sus carros, o también puede dejar derechos, como puede ser los derechos de autor en caso de que, por ejemplo, esté escrito un libro. Así también puede dejar obligaciones, como puede ser una deuda que tiene con una entidad financiera, en este caso pongamos con la Caja Huancayo. Estos tres aspectos que he mencionado anteriormente, los cuales son los bienes, los derechos y las obligaciones, vienen a formar el total de la masa hereditaria. Esta masa hereditaria por lo general, tiene que ir a la esfera patrimonial de los sucesores, ¿vale? La esfera patrimonial de los sucesores en caso de la existencia de estos, quienes están formados por los herederos y los legatarios. Los herederos son clasificados de tres tipos, en los cuales tenemos a los herederos legales, los cuales son señalados por la ley, y que estos van a ser herederos sin la necesidad de un testamento. Estas personas pueden ser los ascendientes, es decir, los padres, los abuelos, los descendientes, quienes pueden ser los hijos, los nietos, los bisnietos y demás. También puede ser el cónyuge, o también puede ser la conviviente o el conviviente. Claro que la conviviente o el conviviente tiene que acreditar esta situación de convivencia que ha tenido con la persona. Por otro lado, tenemos lo que son los herederos forzosos. Los herederos forzosos son las mismas personas que he mencionado anteriormente, pero ¿cuál es la diferencia? Que los herederos forzosos tienen esta calidad de herederos forzosos por la existencia de un testamento. En cambio del anterior, las personas que mencioné son consideradas como herederos legales, pero por la inexistencia de un testamento.
Por último, tenemos el tipo de heredero, que son los herederos voluntarios, y estos también están contenidos en un testamento. Los herederos voluntarios no son las personas que mencioné anteriormente, pero estos tienen que ser necesariamente los parientes consanguíneos de tipo colateral del causante, como por ejemplo pueden ser sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos y demás. Por otra parte, mencioné también que los sucesores no solamente pueden ser los herederos, también pueden ser los legatarios. ¿Y quiénes pueden ser los legatarios? Son todas las personas ajenas que no son que no comparten vínculos consanguíneos con el causante, pero esto es en el caso de las personas naturales, como puede ser, por ejemplo, un amigo, un vecino o demás personas que no compartan un vínculo consanguíneo con el causante. Pero también no solamente pueden ser personas naturales, sino que los legatarios también pueden ser personas jurídicas. Y estas personas jurídicas se refiere como por ejemplo a la Universidad Continental, a una empresa financiera y demás. Estas tienen que ser también contenidas en un testamento. Ahora también es importante para efectos del tema de los derechos sucesorios hablar sobre el orden sucesorio. El orden sucesorio es aplicable cuando no existe un testamento, es decir, se configura una sucesión intestada. Y para ello tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, es decir, quien va a tener preferencia sobre los bienes de la masa hereditaria van a ser los hijos y los demás descendientes. En este caso se va a preferir a los hijos por sobre los nietos, porque ellos están más próximos en el grado de parentesco con el testador o causante. Bueno, en este caso, el causante. En segundo lugar se encuentran lo que son los padres y los demás ascendentes, quienes pueden ser los abuelos, los tatarabuelos, etc. Pero en este caso, igual que con los hijos y los demás descendientes, se va a preferir a quien esté en mayor aproximación al grado de parentesco con el causante. En tercer lugar, tenemos al cónyuge o conviviente. Estos tienen grados de privilegiados. ¿Y por qué de privilegiados? Porque si bien cierto se encuentran en el tercer lugar en el orden sucesorio, estos concurren en la petición de herencia, en la herencia con los hijos, en el caso de existir los hijos, o con los padres, en caso de que no existan los hijos y sí los padres. Por ello es de que, por ejemplo, si es que una persona deja en herencia una suma de dinero de 100.000 soles y este tiene un hijo y también tiene una esposa, la esposa va a concurrir en la herencia con su hijo, cada uno a proporción de mitad a mitad, como en este caso sería 50.000 soles para el hijo y 50.000 soles para la cónyuge. En cuarto lugar del orden sucesorio tenemos a los parientes colaterales del segundo grado de consanguinidad. En quinto lugar tenemos a los parientes colaterales del tercer grado de consanguinidad y después de ellos tenemos a los mismos pero de cuarto grado. Y por último, de no existir hijos o demás descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o parientes colaterales de hasta el cuarto grado, esta masa hereditaria, si es que no hay un testamento que regule, que exprese la voluntad del causante, van a ir a la esfera del Estado. En este caso podría ser, por ejemplo, la beneficencia pública. Por otra parte, es también importante señalar lo que es la legítima y la porción disponible. La legítima es la proporción de la masa hereditaria del testador que no puede disponer libremente si tiene herederos forzosos. Es decir, si es que un testador tiene, por ejemplo, 3 casas, este no puede disponer de todas esas casas en caso de que tenga herederos forzosos, quienes ya mencioné anteriormente. Y en la porción disponible, como su propio nombre le indica, es el porcentaje o la cantidad de la masa hereditaria que el testador sí puede disponer de manera libre sobre su destino. Para explicar sobre ello, tenemos 2 supuestos. Uno, en el caso de que existieran hijos o demás descendientes, o la cónyuge o conviviente. En este caso, el testador tiene como porción disponible 1/3 del total de la masa hereditaria. Por ejemplo, si este tiene 3 casas, pero al mismo tiempo tiene un hijo, este puede disponer sobre el destino de 2 de estas casas, pero no de una de las casas, pero no del totalidad de las casas. Por lo que estos dos bienes inmuebles van a tener que ir sí o sí a estos herederos forzosos.
Y en cambio, lo restante, es decir, una casa, eso sí puede disponer, y de eso sí puede disponer el testador y ver cuál va a ser el destino de este, por lo cual le puede destinar a un heredero voluntario o también puede consignarle esta a un legatario. Por otra parte, también tenemos en el supuesto de que el testador solamente tenga padres o ascendientes. En el caso de que el testador solo tenga padres o ascendientes, la porción disponible de su masa hereditaria es de la mitad de esta. Por ejemplo, si es que este tiene en disposición 20.000 soles, solamente puede disponer de 10.000 soles, por lo que los 10.000 soles tiene que dárselo sí o sí a los herederos forzosos, quienes son en este caso los padres o demás ascendientes. Y en cambio con los otros 10.000 soles sí puede disponer libremente de a quién se le otorga este. Una vez señalados los puntos las nociones básicas sobre los derechos sucesorios, ahora voy a tratar sobre lo que es la petición de herencia en sí. La petición de herencia es la acción que se puede interponer cuando un heredero, no recibió su porción de herencia. Es decir, este heredero no tiene en posesión los bienes que él cree que sí deberían ser por su calidad de heredero. Y esta petición de herencia va en contra de una persona que tiene título de heredero, pero que sí tiene posesión del bien. Es decir, que en otras palabras, que le pudo haber quitado la posesión del bien de forma total o parcial al heredero que considera que sí debería poseer estos bienes. ¿Y cuál es la finalidad de la petición de herencia? La finalidad de esta es que el heredero que ha sido perjudicado pueda concurrir en la herencia. Es decir, que pueda tener una porción, pero también que le pueda dejar una porción en similar proporción al otro heredero que sí posee el bien. La concurrencia de la petición de herencia se da siempre y cuando éste tenga la misma calidad de derecho que el heredero que posee el bien. Por ejemplo, si es que en un entorno familiar donde existen dos hermanos cuyo padre ha sido el causante, en este caso A y B, B se apropió de todos los bienes del padre, del causante, y le despojó de todo del derecho de herencia a su hermano. En este caso, este hermano A puede interponer la petición de herencia al heredero B, porque éste le está despojando de este derecho, y al mismo tiempo estos se encuentran en la misma calidad de derechos. Esta calidad de derecho se puede observar en el orden sucesorio que mencioné anteriormente, por lo que estos se encuentran en la primera línea y además son hermanos, es decir, son parientes de primer grado de consanguinidad y de forma lineal del causante. Por eso, en este caso, en este primer caso de concurrencia, el heredero puede pedir, por ejemplo, si es que el causante dejó 100.000 soles en herencia, este heredero, en caso de que el que posee el bien, ahí se haya apropiado de la totalidad, puede pedir la mitad de este. Por otra parte, también tenemos otra de las finalidades de la petición de herencia, es la de exclusión. Con la de exclusión se da cuando el heredero que no recibió la herencia tiene una mejor calidad de derecho que el heredero que está poseyendo el bien actualmente. Eso se da, por ejemplo, cuando pongamos el caso de que el padre del causante tiene la posesión de la totalidad de los bienes de su hijo, es decir, el causante. Sin embargo, este no le brindó ninguna porción de la herencia al hijo del causante, quien vendría a ser el nieto del padre. En esta situación estamos ponderando el orden sucesorio entre el padre, un descendiente y un ascendiente. Sabemos que el descendiente tiene un mejor orden sucesorio, por lo cual este tiene una mejor calidad de derecho que el ascendente, quien vendría a ser el padre, quien se encuentra en segundo orden sucesorio. Por ello, el hijo del causante podría pedir excluir de la herencia al ascendente, que en este caso es el padre del causante, para que lo excluya de manera total de la herencia. La petición de herencia se tramita en un proceso de conocimiento, el cual se tratará a mayor profundidad en posterior. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que puede pasar si este heredero que posee el bien le transfiere la propiedad de este a un tercero, es decir, una persona ajena a las mencionadas anteriormente, el heredero perjudicado y el heredero que está
causando este perjuicio. Si es que pasa esta situación, también tenemos lo que es la figura de la acción reivindicatoria, la cual tiene la finalidad de que este heredero perjudicado recupere el bien del tercero, que ahora el tercero tiene en posesión. Y por lo tanto, este tipo de acción va en contra del tercero. Quien es un tercero, obviamente no heredero. Para poder proceder con esta acción reivindicatoria, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, si la transferencia de bien fue a título gratuito o oneroso. En esta ocasión, si es que es a título gratuito, el heredero real sí va a poder recuperar el bien de manera casi automática. ¿Esto cómo se da? Cuando el heredero aparente, el que tiene posesión del bien, y ha excluido de la herencia al heredero real, quien es el heredero perjudicado, y por ejemplo, imaginemos que el heredero aparente tiene en su posesión un terreno. Y este terreno lo vendió a un tercero, una persona diferente a las personas antes señaladas. Si es que pasó este suceso y si es que le donó el heredero aparente a un tercero el terreno, entonces el heredero real puede interponer la acción reivindicatoria y este va a poder recuperar el bien, porque se trató en este caso de que el terreno fue transferido en donación, es decir, a título gratuito. Pero, ¿qué pasa cuando la transferencia del bien es a título oneroso? Acá, en esta situación, tenemos que tomar los criterios de la buena y de la mala fe. Si es que la transferencia a título oneroso fue de buena fe, el heredero real no va a poder recuperar el bien en cuestión. Sin embargo, el heredero aparente, por ejemplo, pudo haber vendido el bien a un tercero, va a tener que pagarle el valor de este bien al heredero real. Planteemos un ejemplo. Imaginemos que A es el heredero aparente y este le vendió el mismo terreno a una persona X. Esta persona X no tiene el título de heredero y luego, posterior a ello, aparece un heredero real, quien quiere recuperarla bien porque tiene una mejor calidad de derecho que el heredero aparente. Pero como el heredero aparente vendió de buena fe este terreno a una persona X, este ya no va a poder recuperar ese terreno, pero lo que sí va a poder recuperar es el valor del bien. Es decir, si es que el terreno costaba $100,000, el heredero real va a poder recuperar este valor de $100,000, el cual va a ser peticionado al heredero aparente. Esta es en la primera situación. Pero ¿qué pasa cuando la transferencia de título oneroso fue de mala fe? Cuando pasa esta situación, el heredero real sí va a poder recuperar el bien. Sin embargo, aparte de ello, el heredero aparente también va a tener que realizar un pago de la indemnización por los daños causados, así como el pago de los frutos que haya podido producir el bien durante el transcurso de este suceso. En este caso, para entender mejor ello, se plantea el mismo ejemplo del terreno, pero que este fue vendido con mala fe. Y en este caso, lo que pasaría es de que el heredero real sí va a recuperar ese terreno, es decir, sí va a obtener el terreno en su posesión, pero aparte de ello, el heredero aparente que le vendió el terreno de mala fe a un tercero, le va a tener que pagar una indemnización a este heredero real, a este heredero perjudicado. Pero aparte de ello, imaginemos que en ese terreno se hizo una siembra o se alquiló para ciertos eventos. Este terreno ha producido frutos. Pongamos una cifra de $5,000. Estos $5,000 que han sido producidos durante esta venta de mala fe también van a tener que ser repuestos a este heredero real, como parte de lo que se tiene que restituir por la venta en mala fe de un bien que tenía que pertenecer a un heredero real. Bueno, una vez tratado estos aspectos, ahora vamos a hablar sobre la vía procedimental para poder proceder en estas situaciones. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que el juez competente para ello es el juez civil. Los sujetos legitimados tenemos por parte del sujeto activo el heredero que no tiene el bien, es decir, el heredero casi perjudicado, y también tenemos al sujeto pasivo, quien es el heredero aparente en caso de la petición de herencia, o también puede ser el tercero poseedor en caso de la acción reivindicatoria. Esto se va a tramitar por vía de proceso de conocimiento, en el cual el sujeto activo va a interponer la demanda, en la cual va a peticionar o bien sea la acción reivindicatoria o la petición de herencia, y posterior a ello, el demandado va a tener un plazo de 30 días para que conteste la demanda. En esa contestación de la demanda, este va a poder realizar la reconvención y
Y para ello, el demandante va a tener que contestar esta reconvención en un plazo también de 30 días. De no haber contestación de demanda, reconvención o ninguna de las otras figuras que señalé, se va a configurar la rebeldía, siempre y cuando el demandado pese a ser válidamente notificado, no se haya aproximado al proceso ni realizado ningún acto procesal. Posterior a ello, después de lo señalado, va a haber un plazo de 10 días para que se haga el saneamiento procesal. Después del saneamiento procesal, existe un plazo de 3 días para la fijación de los puntos controvertidos y la admisión de los medios probatorios. De estos actos procesales, hay un plazo de 50 días para la actuación de estos medios probatorios que han sido admitidos anteriormente. Y cuando se hayan actuado estos medios probatorios, hay un plazo de 50 días para que el juez civil pueda emitir una sentencia. En caso de que una de las partes no esté conforme con la sentencia y quiera imponer un medio impugnatorio, este va a tener, en este caso la apelación, este va a tener un plazo de 10 días para interponerlo una vez emitida la sentencia. Eso sería todo respecto a la petición de herencia, las nociones básicas y la vía procedimental. Gracias.